Antes que nada, muy buenas tardes a todos ustedes. Es un gusto compartir esta sesión que tiene como dos partes muy claras, ¿no? La primera es un caso de estudio, hay historias que nos permitirán ciertos aprendizajes, y la segunda ya es algo más operativo, algo que te pueda servir a ti para tu desarrollo personal y profesional. Quiero empezar esta presentación con una breve historia sobre Nelson y la batalla de Trafalgar. Estamos en 1805, Napoleón domina toda Europa, ha conquistado España, incluso ha tomado las naves y el ejército español que están bajo su mando. Lo único que se le interpone a la conquista de toda Europa es Inglaterra, y está planeando invadir Inglaterra. Sin embargo, hay un pequeño obstáculo, un pequeño gran obstáculo, y este es que entre Francia e Inglaterra está el mar y al medio está la flota inglesa. Por tanto, condición previa para el ataque a Inglaterra está destruir a la flota naval inglesa. Durante un tiempo estuvieron en persecuciones, corridas, escondidas, hasta que la mañana del 21 de octubre se encuentran en Trafalgar, frente a las costas de Cádiz. Y entonces se va a enfrentar una flota un 30% superior, la flota franco-española, a la flota inglesa comandada por Nelson. Evidentemente, en esa época y por el modo de combatir, el predictor más importante de éxito era quien tenía mayor cantidad de cañones y quien tenía mayor cantidad de tripulantes o soldados para el abordaje. Y en estas dos categorías lo superaba ampliamente la flota franco-española. Lo superaba en 6 embarcaciones más, en más de 1.000 o 2.000 soldados más, hombres, marineros para luchar, y evidentemente esos 6 barcos más les otorgaban mayor potencia de fuego. Por tanto, a toda vista era pues prácticamente imposible que Nelson gane. De hecho, normalmente en esa época se ponían las dos flotas, las dos escuadras, en paralelo, una frente a otra, e iban disparando, y poco a poco se iban acercando hasta el abordaje. Esa era la estrategia natural o normal, común, de pelear en mar abierto. Y evidentemente esa estrategia premiaba al que tenía más barcos. No al más hábil, no al más rápido, no al mejor tripulante, simplemente al que tenía más volumen de fuego. Ante esa disyuntiva, sabiendo que si seguía el camino tradicional Nelson iba a perder, iba a ser derrotado y por tanto iba a dejar desprotegida a Inglaterra, decide hacer algo distinto. En vez de combatir poniendo las escuadras en paralelo, decide cortar la línea y agarrar por sorpresa e envolver a la flota franco-española. La estrategia fue eficaz. Fue tan eficaz que destrozaron la flota franco-española con pocas bajas para los ingleses. Fue una victoria contundente. Sin embargo, esta estrategia requería que el primer navío que iba a cortar la línea enemiga era el que iba a recibir toda la mayor cantidad de fuego. Y evidentemente no hace falta que les digan quién estaba capitaneando el primer navío, aquel que iba a enfrentar toda la potencia de fuego enemigo. Ese fue el dirigido por Nelson. Le costó la vida. Sin embargo, fue una victoria contundente y rotunda. Napoleón tuvo que dejar para siempre sus sueños de invadir Inglaterra. Y no solo eso, sino fue tal el dominio sobre los mares que en los próximos 100 años, hasta entrado el siglo XX, a principios del siglo XX, Inglaterra fue soberana de todos los mares. Y todo esto por dos decisiones.
por una estrategia innovadora, pero por una actitud de un liderazgo auténtico al mando de sus hombres, al mando de su flota, que evidentemente le costó la vida a Nelson. Yo no quiero en esta conferencia pedirte que pongas tu vida en la línea. Lo que sí quiero es que seas consciente desde el principio que el liderazgo auténtico requiere de pagar un precio de ir más allá muchas veces del deber. Han pasado 100 años, más o menos. Estamos a principios de 1900. Sí, 1900. De hecho, entre 1900 y 1920 fue la época dorada de las expediciones geográficas, en concreto a la Antártida. Y hecho, tanto es así que se armó, se formuló una carrera entre Scott, un miembro de la Marina inglesa, explorador, y Amundsen, un noruego. Entonces, es muy interesante porque en 1910 esta carrera se da lugar y vemos a las dos expediciones. Cuando parten, con poca diferencia, cuando llegan a la Antártida, prácticamente muy cercano. Sin embargo, ya empezamos a notar diferencias. La expedición de Scott es más pesada, llevan además de perros ponis, porque pensaban que podía servirle para transportar y para pues, movilizarse, mientras que la expedición de Amundsen es completamente lean. Son 20, un equipo de ataque de 5 y 97 perros esquimales. Ambos parten parecido, ¿no? Scott parte en noviembre y Amundsen parte en octubre. Y pues el equipo de ataque, ya comenté, Lin, el de Amundsen, y un poco más completo, un poco más grueso, un poco más con mayor, el de Scott. Ambos llegan al Polo Sur. Amundsen llega el 12 de diciembre. Scott llega prácticamente un mes después, un mes y 5 días después. Mientras que el regreso de Amundsen es sin contratiempo, el equipo de Scott no regresa. Mueren a pocos kilómetros de su campamento base, congelados y privados de toda energía y toda fuerza. Y entonces, aquí lo interesante es qué pasó, porque es el perfecto caso para ver cómo se manejaron dos proyectos distintos. Y entonces la pregunta es, ¿por qué un equipo fue exitoso y el otro fracasó? No solo fracasó, fallecieron. Y entonces, la primera variable que hay que estudiar es si el contexto fue similar. Y sí, en el tiempo que se traslaparon, primero tenían la misma distancia, 1400 millas, y más o menos la misma temperatura, a 20 bajo cero. Y en los 30 y tantos días que estuvieron, que se traslaparon, tuvieron las mismas condiciones climáticas. Esto es, solo 56% de días buenos. Por tanto, si uno triunfó y otro fracasó, ¿cuál es la diferencia? Y si profundizamos en la historia y analizamos las decisiones de uno y otro líder, encontramos que precisamente ahí estuvo la diferencia. Amundsen tuvo un enfoque más eficaz, más eficiente. El liderazgo de Scott fue menos eficaz, fue más disipado. Amundsen decía, no esperes a la crisis para averiguar si tiene la resistencia necesaria. Te preparas antes. Siempre esperas lo mejor, pero te preparas para lo peor. Mientras que la filosofía de Scott era, nosotros somos resistentes, nosotros podemos todo. No importa si perdemos la vida, nosotros podemos todo. Y además, ya viendo a detalle, la estrategia de los trineos, de los ponis, le fue mal a Scott, la estrategia de usar una especie de tractores le fue mal a Scott, fue un equipo que no todos eran especialistas en esquiar, era un equipo lento, y en fin, podemos enumerar una serie de errores. Compaginó la expedición
de alcanzar el centro del Polo Sur con trabajos geográficos y naturales, lo que disipaba el equipo, etc. El tema es que el punto es cómo, y aquí quiero trascender, cómo ante las mismas circunstancias, muchas veces lo que hace la diferencia es el liderazgo. Y entonces, con esto no quiero cargar las tintas y criticar y destrozar a Scott. Es más, Scott es considerado un héroe en Inglaterra. Sin embargo, si medimos que el líder fue más eficaz, que el líder fue más ágil, claramente tenemos el caso de Amundsen. Es más, estamos comparando empresas del siglo pasado con empresas ágiles si queremos hacerlo hoy en día. Y lo que decía Amundsen es que la victoria espera a quienes tienen todo planificado. Suerte le llama a la gente. En cambio, la derrota es para aquellos que por negligencia no tomaron las debidas precauciones. Mala suerte le llama, también le llama. De alguna manera, pues, evidentemente, Amundsen trabajó muy bien su plan, tenía claro a quién quería, cómo quería, qué podía. Scott, evidentemente, fue un poco más difuso y, por tanto, pues, pagó las consecuencias. Pero, ¿por qué te cuento esta introducción? Porque hay una tercera persona. Si vemos quiénes fueron los exploradores, tenemos a Scott, una gesta heroica, pero que murió. Amundsen, un ejemplo perfecto de agilidad, es el perfecto ejemplo de equipo Agile. Y Shackleton. ¿Y por qué he hecho esta introducción hablando de Scott y Amundsen? Para ponerlos en contexto de lo que fue la epopeya de Shackleton. Y entonces, Sir Raymond Pesley dice lo siguiente: como descubridor científico, quiero Scott. Para velocidad y eficiencia en viajar, quiero Amundsen. Pero cuando las desgracias golpean fuerte y no hay esperanza, ponte de rodillas y ruega por tener a tu lado a Shackleton. Por tanto, voy a dedicarle un tiempo de esta presentación a contar la historia de Shackleton, porque es el perfecto ejemplo de liderazgo auténtico. Y entonces, el objetivo de Shackleton y su barco, el Endurance, era llegar a las costas de la Antártida, cruzar por medio del continente y que otro barco los recoja desde los mares de Australia, ¿no? Desde el mar de Wendell hasta el mar de Ross, bordeando o yendo pues cercano al centro del Polo Sur. Una expedición interesante, desafiante. Unos pocos años antes, 3 años antes, ya Amundsen había llegado al centro, por tanto estaba tomando un camino alternativo. Y entonces este es el héroe, Shackleton, y este es su barco, el Endurance, que como ves ya está en problemas. Y entonces lo primero, como líder, es que es muy claro en las expectativas. ¿Y qué le dice? ¿Qué dice? ¿Cómo recluta gente? ¿Qué dice? Y lo pone en el periódico. Busco gente. Un viaje peligroso. Malos salarios. Mucho frío. Largos meses de completa oscuridad. Constante peligro. Dudoso regreso a casa. Honor y reconocimiento si solo si se tiene éxito. Y entonces puso esa noticia en el periódico, puso la dirección y esperó que vengan los interesados. Curiosamente tuvo como 3.000 aplicaciones, ¿no? Pero está claro el contexto en el cual esta expedición se iba a llevar a cabo. Estaba poniendo claro que era de por sí un viaje tremendamente riesgoso y tremendamente demandante. Muy bien, zarpan. No voy a detenerme porque también podríamos estudiar y comentar lo que tuvo que hacer para financiar la expedición. Todo un ejemplo. Es más, hoy en día la historia de Shackleton es el libro de texto de los emprendedores. Porque los emprendedores pasan por mucho de lo que pasó Shackleton. Evidentemente no a riesgo de su vida, sino lo que significa de emprender. La tragedia.
a un día de llegar al continente, a la Antártida, quedan atrapados en un bloque de hielo. Y el barco no se mueve más. Pero un bloque de hielo gigantesco. Y eso desencadena la crisis. Son 28 humanos en un barco a la deriva, porque ese pack de hielo, en vez de acercarlos a la tierra firme, se los llevaba, y donde lo único que se ve es hielo en el horizonte. Y lo primero que quería comentarte es que en la crisis, lo más difícil para un hombre honesto no es hacer lo que debe, sino saber lo que debe hacer. Están atascados y entonces, de alguna manera, tienen que empezar a tomar decisiones. No había forma y tenían que esperar a que el pack se licúe, a que el pack se derrita, y porque era imposible, trataron de picar, pero era imposible realmente mover el barco. Y entonces, de alguna manera, me gustaría meter una cuña y hablar de la famosa paradoja de Stockdale. Stockdale fue un almirante del ejército, del ejército americano que fue capturado en Vietnam y lo llevaron a la peor prisión, al Hilton Hanoi, donde fue, y los que iban ahí fueron torturados durante 8 años. Y la paradoja lo que decía es lo siguiente: él conservaba la fe en que iba a prevalecer, en que sin importar las dificultades iba a salir adelante. Sin embargo, confrontaba y sabía que los hechos más brutales de su realidad eran inimaginables. La paradoja es que voy a salir, no sé cuándo, pero sé que hoy, más tarde, mañana y pasado, voy a recibir las mayores torturas. Y entonces decía que los que se quebraban, y no solo se quebraban, sino que además no sobrevivían, eran los positivistas. Aquellos que decían, no, todo va a estar bien, ya vamos a salir, y de alguna manera, pues cuando venía el shock de la tortura, del castigo físico, de la humillación, no lo soportaban. Y entonces, una cosa es ser positivista y otra cosa es ser positivo. Ser positivo es lo que decía Stockdale. Sé que voy a sobrevivir, pero sé también que hoy voy a sufrir. Y entonces, esa mentalidad lo ayudó no solo a soportar esos tremendos 8 años, sino que a tener la suficiente energía para hacer apoyo de los otros presos que estaban con él en las peores circunstancias. Por tanto, pues un líder tiene que ser consciente de los hechos brutales, ¿no? Con optimismo, pero sin positivismo, ¿no? Que es esa ingenuidad, ese todo va a estar bien, no te preocupes. No, no, no. Va a estar bien al final, pero hoy y mañana vamos a sufrir, vamos a pelear, vamos a tener que hacer cosas más allá de lo que habíamos imaginado. Bien, por tanto, están atracados en el hielo, Shackleton y su gente, y la principal preocupación es se da cuenta que aquí lo peor que puede pasar, el enemigo es la moral. Y entonces empieza a generar una serie de rutinas diarias y estrictas para mantener la moral, para que no hayan rebeliones, para que, etc. Por tanto, diseñó todo un sistema y un horario muy concreto de tareas, deporte, recreación, porque evidentemente no había nada que hacer. No había nada que hacer. Y estaban todos los días comiendo poco porque la comida se acababa, comiendo mal, con frío. Y entonces tuvo la claridad, lo primero es, hasta que pueda moverme, lo que tengo que hacer es tengo que tener a mi gente entretenida, en forma y con un propósito. Sin embargo, las cosas se agravan, porque la presión que ejercía el hielo sobre el barco de madera lo empezó a hacer crujir. Y entonces tuvieron que sacar del barco lo indispensable. Y entonces, 4 semanas después de abandonar el barco, ¿no? El barco se hunde porque se rompe completamente. Y entonces se quedan con lo poco que han podido llevar, no digo tierra firme, a un pedazo de hielo en el mar flotando, y los 3 botes salvavidas.
Y entonces siguen a la deriva, cada vez más lejos de tierra, cada vez perdidos, y ahora sin barco, en un clima nefasto. Y entonces Shackleton tiene claramente, define lo que debe hacer. Y entonces dice, mira, mi objetivo ahora es sobrevivir, pero tiene un objetivo ambicioso. Todos vamos a sobrevivir. No se queda ningún hombre atrás. Y lo que tiene son 3 botes salvavidas, entran 9 en cada uno de ellos, raciones limitadas, por tanto tienen que cazar y pescar, el frío no va a mejorar, y entonces, pues evidentemente, y no pueden hacer nada, no pueden hacer nada. Apenas el barco se congela, dice una estudiosa del caso Shackleton, se dio cuenta que el objetivo no sería cruzar la Antártica, sino sería sobrevivir. Y entonces empiezan a tratar de hacer cosas, que era remolcar desde donde estaban los botes salvavidas hacia el mar. No pudieron. 2 veces quisieron, y era tal el esfuerzo, pesaba tanto el bote, era tan complicado el hielo, que tuvieron simplemente que esperar. Esperar a que se vaya derritiendo el hielo. Cuando yo hablo de esperar, no estoy esperando de un día, 2 días, estoy hablando de meses. Hasta que se dieron las condiciones propicias para que en 3 pequeños botes, los 28, zarpen en busca de tierra firme. Y entonces, si miras, el color rojo es la ruta original, el amarillo es el barco a la deriva, y es en un punto determinado que dicen, no, tenemos que ir a tierra firme. Y tenemos que encontrar lo más rápido, lo más cerca, porque son botes salvavidas, o sea, eso no pueden hacer ninguna travesía. Y por tanto van a la isla Elefante, que es un pedazo de piedra. O sea, no es que sea, no está habitada, ni mucho menos, pero era tierra firme. Y llegan a Isla Elefante y dicen, no nos podemos quedar acá. ¿Por qué? Porque es insostenible. Por tanto, lo que decide Shackleton es, ok, voy a ir al primer lugar habitado donde pueda pedir ayuda. Ir hacia la zona de Cabo de Hornos, de Chile, es inviable por las condiciones geográficas. Por tanto, lo único que le queda es la isla San Pedro, Orlloya del Sur, a 800 millas en ese barquito. O sea, no estamos hablando en ese barquito, 800 millas de un mar encabritado, de un mar difícil, de un mar áspero, para ir a buscar ayuda. ¿Muy bien? Entonces zarpan 5 personas, se quedan los 23, o partan 6, no me acuerdo exactamente, pero se quedan los 22 restantes en la isla y los ven. Como te decía, están en tierra firme, en la isla Elefante deshabitada, es imposible llegar a las costas argentinas o chilenas, por tanto, tienen solamente una alternativa. Y parten en este viaje totalmente a la deriva, más que la deriva, con todo en contra. Y entonces salen en ese barquito y los que se quedan lo despiden, como diciendo, bueno, lleguen porque si ustedes no llegan, acá nosotros nos quedamos, ¿no? O sea, no. Y entonces, de alguna manera, pues es una travesía realmente épica. Los que saben de navegación, los que saben de vientos, mareas, saben que fue realmente algo heroico, no solo heroico, sino de una osadía incalculable. Y después de varios días que hacen esta travesía de Elefante a San Pedro, estamos hablando de más de 1000 kilómetros, ¿sabes? O sea, no es poco, o sea, es una barbaridad. Llegan a la isla San Pedro. Y uno dijo, ya acabó, se salvaron. No, llegan, pero al otro lado de la isla, a la zona deshabitada. Y la isla estaba partida por una cadena de montañas. Por tanto, después de haber navegado al borde de la muerte, de enfrentar tormentas, mal tiempo, olas de 15 metros, pues ni bien logran sacar el barco, pues tienen que empezar a caminar y cruzar una cadena de montañas. Y entonces
se quedan los más débiles, que ya no podían más en, en el sitio donde desembarcaron, y Shackleton se va con otro a escalar y cruzar. Caminaron 36 horas seguidas para llegar a la parte habitada, pasando una cadena de montañas, escalándola, y además sin mapa, sin mapa. Y cuando llegan, no lo podían creer. Llegan, cuentan su historia, van a recoger a los que se habían quedado, y el siguiente objetivo es, bueno, ¿y cómo hago para recoger a los otros 22? Y entonces, pues desde esa ubicación, desde este puerto ballenero, no había forma que puedan hacer un plan de rescate, y por tanto va a América, y después de 2 meses o 3 meses de luchar, pelear, pedir ayuda, estamos en 1916, es Primera Guerra Mundial, por tanto nadie le daba bola, consigue un pequeño barco remolcador, el Yelco, de la Armada chilena, para que los ayude. Lo irónico, ¿no? Sobre cuernos palos, pues zarparon 3 veces. Las 2 primeras, el barco remolcador no pudo llegar a la isla Elefante por el mal tiempo. Y recién en agosto, a la tercera, y Shackleton se fue de la isla Elefante en mayo. En mayo se fue. Por tanto, los que se quedaron no sabían absolutamente si Shackleton estaba vivo, había muerto, etc. Y entonces, pues nada, lo primero, cuentan los historiadores, que lo primero que hizo Shackleton apenas llegó, ya estaba en el barco mirando la isla Elefante, y los náufragos estaban al frente, se veía contar 1, 2, 3, y se les escuchaba, cuenta su historiador, angustiado, hasta que dijo 22. Y efectivamente rescataron a los 22 hombres. Ninguna persona de su tripulación falleció, a pesar de haber enfrentado las peores condiciones y haber enfrentado dificultad tras dificultad. Cambiar de planes, rebeliones, planes fallidos, lugares inhóspitos, etc. O sea, es una cosa impresionante, ¿no? Acá están los 22 que fueron rescatados por Shackleton, y evidentemente pues es todo una odisea. En fin, te lo he resumido en 15 minutos, es realmente una historia que uno cuando la lee, pues primero se siente frío, ¿no? Y luego se va dando cuenta de, caray, por eso, pues decía, es cuando viene calamidad y desgracia, ojalá que Shackleton esté a tu lado. Y entonces, simplemente para ir resumiendo esta historia, pues desde enero, que quedan con el pack de hielo, hasta octubre están derivando, ¿no? Y en diciembre, digamos, en abril se van a la isla Elefante, o sea, durante un año han estado a la deriva. Y durante un año Shackleton ha mantenido la moral, la disciplina, la salud de sus hombres. Un año en un pedazo de hielo, ¿no? Un mes para navegar y 4 para rescatarlos. O sea, realmente es una historia que en su momento, pues sí fue interesante, pero realmente con el paso del tiempo y medido lo que significó, es que pues ha cobrado plena relevancia. Y si queremos comparar a los 3 grandes exploradores, pues veremos cada uno de ellos con sus fortalezas y debilidades, ¿no? Como pues Amundsen, pues una visión para el planeamiento realmente pues objetiva, crítica, pues la planificación de Shackleton y Scott más tradicional, pues como pues la selección del equipo de Scott más pobre, como la de Amundsen tremendamente enfocada, pero solo para una cosa, solo para ser rápidos. Y en cambio, pues Shackleton buscaba actitudes y habilidades, capacidad de trabajo en equipo. Un líder muy vertical, Scott, tanto Amundsen como Shackleton, pues más participativos, pero sobre todo
lo que fue un gran motivador. Fue realmente, digamos, la batería que hizo que durante ese casi año y medio o año y meses, pues no solamente la gente no se desanime, no solamente no muera, sino que pues salgan adelante. Y entonces, grandes lecciones. Es líder, asume su liderazgo, asume, digamos, a todo su equipo y no deja duda que es el que manda, pues propone superar la crisis mediante cohesión y confianza. Siempre le habla a todos. Trata de hacer planes, algunos funcionan, otros fallan, corrige. Se gana los conflictivos, los tiene cerca y trata de que haya sentido del humor. Deja el pasado y se enfoca en la supervivencia, menos en lamentarse o victimizarse. Tomaba las decisiones duras él. Se aseguró que todos estuviesen ocupados. Muchas veces tuvo él que no hacer nada. Y preparaba para las malas noticias a su gente, pues avisándoles con anticipación. Pues de verdad que tremendas lecciones de una gran historia. Comentaba esto porque pues, un profesor decía que este es el libro de texto para un emprendedor que, si bien es cierto, no va a cruzar el Polo Sur, va a enfrentar dificultad tras dificultad. Y leer la historia de Shackleton, pues es realmente te da ánimos. Pero yo no quería solamente quedarme en esto. Quería que conozcas la historia, que la valores, que aprendas de él, pero para ser líder es importante que tengamos, que desarrollemos el poder y la influencia. Jeffrey Pfeffer es profesor de Stanford de comportamiento organizacional y es un iconoclasta en temas de liderazgo. Es crítico durísimo de las conferencias del negocio sobre el liderazgo, ¿no? Y entonces, sin embargo, dice, ok, no voy a, dice, él dice, vamos a entender lo que debe ser el verdadero liderazgo y cómo ese liderazgo tiene que basarse en poder e influencia. Y entonces, en esta segunda parte de la presentación, voy a darte algunas de las ideas de Pfeffer que te pueden servir a ti para mejorar tu liderazgo. El poder es una necesidad para hacer cosas importantes. Y es verdad, sin poder no se consigue nada. Por tanto, si queremos cambiar el mundo, si queremos hacer empresa, si queremos mejorar nuestro país, la sociedad, si queremos mejorar nuestra empresa, nuestra área, nuestro equipo, necesitamos poder. Sin embargo, no es lo mismo poder que autoridad. Y si tú has visto la película Gladiador, el ejemplo es abismal. El emperador tenía poder, sin embargo, el gladiador era el que tenía la autoridad, no solamente de sus amigos, sino también de sus enemigos. Y entonces, la autoridad te la da el verdadero liderazgo. El poder sin liderazgo puedes perderlo o ser ineficaz. El liderazgo con poder es el que consigue cosas importantes. Y entonces, ¿cuáles son las fuentes de poder? Y por favor, no te olvides que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, como diría el tío Ben al hombre araña. Y entonces, ¿qué sabemos? ¿Cuáles son las fuentes de poder? Por un lado, las cualidades, tus cualidades, lo que tú puedes hacer, y por otro lado, pues ya las del contexto o estructurales, que es la posición, los recursos, el nombramiento, etc. Pues vamos a hablar ahora cómo puedes tú trabajar y mejorar tanto en tus fuentes de poder personales como estructurales. Y ojo que acá no estoy hablando necesariamente de un juego de tronos. Estoy hablando de lo que puede hacer debe hacer cualquier persona que quiere lograr algo que valga en la vida. Y entonces, lo primero es que para tener poder tienes que quererlo y tener esa ambición buena, sana, porque no es sencillo tener poder, porque hay que competir con él y por eso hace falta una fuerte motivación. Muchas veces
el poder nos pide que paguemos un precio. Y ese precio es complicarte la vida. Ese precio es muchas veces no solamente pensar en ti, pensar en tu equipo. Ese precio no solamente es cuidar por ti, sino cuidar por otros. Ese precio muchas veces es ser tú el primero. Ese precio muchas veces es ser tú el que va más allá. Segundo, pues el poder lo consolidas o lo acrecentas con la confianza. Y el caso de Shackleton es clarísimo, ¿no? Él dice, yo soy el líder y confíen en mí. Y evidentemente es contagiosa. Y es fundamental para desarrollar el poder que nos vean con poder. Dicho de otra manera, para desarrollar el liderazgo, que nos vean actuar como líderes. ¿Qué fue lo que hizo Shackleton en todo momento? Tomando las decisiones, pues imponiendo su autoridad y sobre todo buscando lo mejor para el grupo. Pero actuaba como líder. Y entonces el poder lo ganas, el poder lo puedes perder por el abuso o por la falta de uso. Y la falta de uso es cuando no actúas como líder. Esta foto es impresionante, ¿no? O sea, cuando la suerte no te importa y el destino está en tus manos, no miras la moneda. Me parece una frase extraordinaria. Pues evidentemente, pues ese era lo bueno en Maradona, podemos hablar de lo feo y de lo malo, pero lo bueno es esa confianza en uno mismo y esa confianza que la transmitía a 10 personas más que dejaban la piel y la vida junto a él. Él siempre por delante. Pero pues no hace falta mirar la moneda. El destino está en mis manos. Grande esta foto de Diego. Y eso te hablaba de que evidentemente las cualidades tienes que llevarte a actuar como líder. ¿Y qué es actuar como líder? Es cuidar el lenguaje corporal, es hablar persuasivamente y escoger bien las palabras. El liderazgo no es gratis, hay que trabajarlo y hay que aprender. Y hay que aprender. Y hay que darnos cuenta de que esperan de nosotros una actitud, esperan un convencimiento, esperan una seguridad que tenemos que manifestarla. No te olvides que el lenguaje corporal es el 90% de la comunicación. Esto es puro lenguaje corporal. Ya me dirás quién gana el partido. Está clarísimo quién va a ganar el partido. Puro lenguaje corporal. Y entonces, pues nada. Además, si quieres poder, tienes que insistir. ¿Por qué? Porque vamos a tener contratiempos, vamos a tener retrocesos, vamos a tener dificultades, y vamos pues a tener que desafiarlos y insistir y volver a seguir empujando la rueda. Y en ese sentido, mayor probabilidad de éxito es, es a los resilientes, ¿no? Tuve la suerte de poder estar, tuve la suerte de poder estar con ustedes hace unos meses, con un grupo, parte del capítulo, y hablamos de resiliencia, pero efectivamente, pues, ¿no? Mayor probabilidad de éxito la tienen los resilientes. El poder, para que crezca, tiene que tener energía, porque la energía es contagiosa y nos debe durar más que los demás. El caso de Shackleton es ideal. Fue el primero y el último. Fue el que estuvo en todas. Y ese estar en todas era el que pues luego pues conseguía contagiar a los demás. El líder es empático, que es estar en sintonía, es entender qué motiva a los otros para influenciar positivamente en ellos. Le damos, dice Pfeffer, le damos muchas vueltas y pensamos demasiado en lo que los otros piensan de nosotros, cuando realmente piensan en ellos. Nadie piensa en ti, ¿no? O sea, pensamos que la gente está preocupada, no. Y evidentemente, como dice Lennon,
Es imposible complacer a todo el mundo. Hay que hacer lo correcto, lo que se debe, procurando el bien de los que están encomendados a nosotros, lo mejor para ellos, y sin embargo, pues si habrá que tomar decisiones difíciles, habrá que tomarlas. ¿No? Como leía hoy en la mañana un artículo muy bueno, lo he posteado, en mi LinkedIn lo he puesto, de un militar americano que cuenta que evidentemente cuando uno toma decisiones difíciles, pues hemos de saber vivir con ellas y no cargar la mochila más de lo que se debe, ¿no? Entonces, tomar decisiones difíciles, las que tengamos que tomar. ¿No? Es mejor, decía Maquiavelo, que te teman o que te amen. Pues ni todos te van a temer, ni todos te van a amar. En ese sentido, pues, si uno es justo, equitativo en el uso del poder, y muchas veces el poder ha de ejercerse, ¿no? Pues porque si no, pues evidentemente se devalúa y se pierde. Y evidentemente hay una mala autenticidad. Y la mala autenticidad de Pfeffer es el que yo no puedo cambiar, yo soy así, que me aguanten, mala suerte. Pues el problema es que la gente espera más de nosotros. Ser auténtico no es una excusa para no cambiar. Ser auténtico no es salirte con la tuya siempre. Ser auténtico es ser consciente de la necesidad de los que dirigimos. Porque además espera del líder una salida. No espera dudas, no espera debilidades. Muchas veces espera confianza y seguridad. Por tanto, esa noción equivocada de autenticidad en la cual pues no sé qué hacer, ayúdenme, pues muchas veces generamos más desconfianza y menos energía, que evidentemente, pues ser transparente y decir, ok, vamos por acá, por esto, ¿no? Que muchas veces es lo que la gente espera de un líder. Y como fuentes estructurales del poder, aquí sí hay un tema clave que yo le llamo red de contactos. ¿No? El poder crece o disminuye en función de la calidad de tu red de contactos y en qué posición estamos. ¿Qué significa? Si la información pasa por nosotros, si somos el interfase, porque si somos periféricos, nos enteramos tarde, mal y nunca. Y entonces el tema es, ¿por qué no tenemos una red de contactos mejor? Porque no le dedicamos tiempo. Nos quedamos más en lo técnico del trabajo que en gestionar las relaciones con tu jefe, con tu gerente, con el CEO, con tus clientes, ¿no? Y nos metemos más a lo menudo. Ojo, muchos de los logros importantes requieren colaboración de otros y solo la tendremos si hemos armado previamente relaciones de calidad con terceros. Por tanto, pues es fundamental. ¿Y cómo se mejora la red de contactos? Tiempo. Es más fácil estar metido en lo nuestro. Pues, y además, no solamente tiempo, pero tiempo estratégico, que es tener un rol central en la red. Esto es, como te dije, que la información fluya a través de nosotros. Y además, ampliar la red. Si estamos siempre con los mismos, la información va a ser redundante. Tenemos que ampliar la red para encontrar nuevas fuentes de información y de oportunidades. Cuidar las relaciones. Y esto es bien interesante, ¿no? La corrupción de lo óptimo es lo pésimo. Precisamente uno pierde el poder cuando deja de luchar por él, ¿no? Porque es agotador. Y entonces, pues, si dejamos de esforzarnos, de ser resistentes, porque llegar al poder no es llegar, es llegar para hacer, no por llegar. Y entonces, pues, evidentemente, hay veces cuando se alcanza el poder, el problema es que uno se olvida de dónde viene y desarrolla conductas que dañan las relaciones, o pues abusos que muchas veces fomentan la rebelión. La última temporada de la serie Narcos México es el perfecto ejemplo, ¿no? Donde el capo fue tan duro en la represión o tan duro con sus socios segundos, que fue el que generó que los segundos se les rebelen, ¿no? Entre ellos el Chapo. El poder nos puede cegar y hacernos olvidar que por más que estemos arriba,
venimos y siempre tenemos a alguien, tenemos un directorio, un gerente general, tenemos, y por tanto, pues no nos podemos creer invencibles. Y evidentemente, para ese desarrollo profesional es fundamental aplicar la estrategia, que no es otra cosa que diferenciarse uno mismo. Y diferenciarse nos permitirá estar en el radar de los demás para que nos contraten, promuevan, porque nadie contrata ni promueve a quien no conoce. Nadie confía en quien no conoce. Y en este sentido, pues igual que en la estrategia de negocio, pues hemos de esforzarnos por diferenciarnos, por llevar algo a la mesa, por aportar algo en cada relación. Y muchas veces cuando nos quejemos, el famoso efecto Facebook, nos quejemos que por qué a él sí y a mí no, pues la pregunta es, porque seguro ha hecho cosas que tú no has hecho. Si juzgamos menos y somos más curiosos, entenderemos por qué pasa lo que pasa. Y si sabemos por qué pasa lo que pasa, podremos encontrar la llave de la solución. Por tanto, si nuestra actitud es de víctima, que a mí me han dejado una vez más, me han relegado, y no aprendemos de los que consiguen los objetivos, pues nos quedamos en esa crítica estéril. O nos quedamos mirando las fotos de otros en Facebook diciendo, pensando que son felices, y nosotros sintiéndonos miserables. Y la vida no es verdad, ¿no? Facebook no es la vida. Facebook es una partecita y la parte que la gente quiere mostrar de la vida. Y hemos hablado, pensar estratégicamente, ¿no? Como en los negocios, que buscamos, cómo lo lograremos, qué aliados necesitamos y con qué recursos contamos. El mundo es jerárquico. El pez chico se come al grande, la cadena alimenticia pues tiene y las empresas son jerárquicas y por tanto, pues bueno, hay que enfrentar la competencia dando lo mejor de uno. Y no pensemos en poder e influencia en el sentido maquiavélico, porque solo los Sith piensan en absolutos, bueno o malo. No, hay que, digamos, pensarlo en términos relativos, en el sentido, pues, de ser estratégicos y entender el comportamiento humano. De tal manera que si desarrollamos influencia hacia otros y la habilidad, conseguiremos logros importantes. En cambio, si tenemos influencia pero no habilidad técnica, haremos las cosas incorrectas. Y si tenemos habilidad técnica pero no influencia, no llegaremos a ningún lado. Fíjate que, digamos, no he entrado a la habilidad profesional que la doy por supuesta. Te he hablado del tema de poder e influencia que hay que cultivar, que hay que acrecentar por avaricia de poder, no, por verdadero liderazgo. El poder y la influencia te permiten, el poder y la influencia nos permiten cambiar vidas, cambiar organizaciones, hacer un mundo mejor. Los verdaderos líderes realmente están al servicio de su gente. Los verdaderos líderes actúan con integridad y por tanto generan confianza. Los verdaderos líderes valoran a su gente y consiguen lealtad. Los verdaderos líderes están en el negocio de ayudar a las personas a lograr su verdadero potencial, al inspirar la excelencia. Entonces, quería en esta presentación darte las gracias. Hemos dedicado casi 50 minutos, por tanto queda un espacio para algunas preguntas. Quiero agradecer a Asís por la invitación y sinceramente espero que te hayas inspirado con la historia de Shackleton y que te haya llevado 2 o 3 ideas fuerza que te permitan desarrollar tu poder, tu influencia para hacer cosas que valgan la pena. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo Quiroga. Excelente exposición, muy buenas recomendaciones. Es difícil dar una receta de liderazgo y que todos ante la diversidad de escenarios y de personas puedan coincidir, pero quisiera, una de las preguntas que queda sobre la mesa es, ¿qué complementa ese liderazgo? ¿Qué recomendarías para poder comenzar a trabajar, a mejorar el liderazgo? Buenísima pregunta y te agradezco la pregunta. A ver, primero,
Los líderes se hacen, no nacen. Y partiendo de este principio, que lo descubrió o lo reveló Warren Bennis hace 50 años, es que, digamos, todos aquellos que o porque han caído en una posición de liderazgo sin querer, pero le ha tocado, o porque la han buscado, evidentemente tienen que mejorar su liderazgo. Y fundamentalmente mejorar el liderazgo de uno es mejorar como persona y mejorar como profesional. Y entonces, evidentemente, pues ahí viene por una evaluación personal y uno tiene que ver, ok, ¿cuáles son mis oportunidades de mejora o de crecimiento? En temas de toma de decisiones, en temas de comunicación asertiva, en temas de asumir riesgos, controlados pero riesgos, en tema de proactividad, en tema de energía. Evidentemente es bastante amplio. Y por tanto, normalmente cuando uno quiere entrar en el camino de la mejora personal, pues hay dos caminos clásicos, ¿no? El de autoayuda, y hay muchísima bibliografía, una mejor, otra peor, y la otra, pues hay coach profesionales, y sobre todo, digamos, todos hemos tenido buenos y malos jefes. Yo te podría decir uno por uno los jefes que he tenido, y cuáles han sido buenos, y por qué han sido buenos, y cuáles han sido malos, y por qué han sido malos. ¿No? Yo tenía, por ejemplo, tuve un jefe que, digamos, decía, cuando ya nos separamos, a mí me promovían y él se iba, y me dijo, mira, yo te llevo una estadística, y esa estadística es a cuántos gerentes generales he logrado desarrollar. Y decía, yo soy como los pistoleros del oeste. Cada vez que uno de los que he tenido la suerte, decía, y el honor de dirigir, asume un rol de liderazgo, a una marca en la empuñadura de mi pistola, porque digo, tarea cumplida. Y evidentemente es esto, ¿no? O sea, ¿quién nos puede ayudar a desarrollar nuestro liderazgo? Fundamentalmente aprender de los buenos jefes que tengamos. Gracias, Guillermo. Una pregunta más y ya estamos al borde del tiempo. Alfredo Iturriaga nos comenta, conociendo que los autores en general definen entre 4 o 5 tipos de liderazgo, hay diversos liderazgos que menciona, democrático, transaccional, transformacional. ¿Cuál de ellos es el que deberíamos cultivar en los actuales escenarios VUCA? Sí, a ver, rapidísimo, adaptativo. No tengo que discutirlo, no tengo que ni pensarlo un momento. Estamos en un momento de transformación y el que no se adapte quedará fuera. ¿Qué significa tener un liderazgo adaptativo? Significa fundamentalmente saber hoy con qué nos quedamos, qué dejamos y hacia dónde vamos. Manejar en paralelo, ¿no? El futuro, el presente y ir dejando los pesos muertos del pasado. Pero el liderazgo adaptativo sin ninguna duda. Muchísimas gracias, Guillermo. Tus palabras finales sobre liderazgo. Agradecerle a CIS, sinceramente, la verdad que estoy muy contento de poder haber participado, agradecer la extraordinaria convocatoria, 240 y tantas personas, espero realmente que les haya servido. Hay veces una buena historia enseña más que 1000 palabras o 1000 teorías. El liderazgo no es teórico, es práctico. El liderazgo es en la cancha. Y por tanto, evidentemente, pues aprender de historias de otros, de un Nelson, de un Shackleton, ¿no? Pues evidentemente inspiran. Pero luego, si te llevas una o dos ideas, fuerza. Por ejemplo, en el Perú, si te esfuerzas por mejorar tu red de contactos y por trabajarla y por hacerla crecer, pues estás avanzando en el camino correcto. Muchísimas gracias, Percy. Muchísimas gracias a todos ustedes. Realmente he disfrutado esta ponencia y les deseo que se cuiden, que les vaya muy bien y muchos éxitos. Muchas gracias.